Bueno, este es un segundo video, ¿sí? Donde vamos a tratar la otra parte, esta parte del archivo ya la tratamos, ahora vamos a tratar esta segunda parte del archivo, ¿sí? Esto tiene que ver con el análisis frecuencial. ¿Qué significa el análisis frecuencial? Dada una señal cualquiera, por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá, como esta señal que ustedes ven acá va a estar representada por diferentes armónicos. Bien, entonces en este momento, el ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Nos dice que pues tenemos un armónico de amplitud 1, su frecuencia normalizada es un cuarto y es una función coseno. Bien, si observamos, eso es lo que tenemos acá en esta gráfico de la señal XDN, esa es nuestra entrada. Sí, acá tenemos los diferentes valores, ustedes los pueden ver en esta columna XDN, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, es una señal que oscila, ¿sí? Cuando decimos que su frecuencia es de un cuarto, quiere decir que el ciclo completo de la señal, ¿sí? Se forma en cuatro muestras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 0, menos 1, 0 y volvemos al 1. ¿Sí? Entonces tenemos una muestra, dos muestras, tres muestras y la cuarta muestra. La quinta muestra, ¿sí? Sería la que hace parte del siguiente armónico, perdón, de la siguiente oscilación, ¿sí? 1, 0, menos 1, 0 y vuelve nuevamente a 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos referimos con una frecuencia normalizada de un cuarto. Bien, entonces, dada nuestra señal XDN, si decimos, bueno, al aplicarle el análisis frecuencial, en este caso, lo que está programado en este archivo corresponde a lo que se conoce como las series de Fourier de tiempo discreto, pues porque estamos trabajando en tiempo discreto. Esto también existe la serie de Fourier de tiempo continuo, existe la transforma de Fourier de tiempo continuo, de tiempo discreto, pero eso es para trabajar con señales que no son periódicas. En este caso, pues para este ejemplo, y para que ustedes entiendan, vamos a trabajar con señales periódicas, ¿sí? Por lo tanto, lo que está programado aquí en este archivo, en esta hoja de cálculo, es la serie, corresponde a la serie de Fourier de tiempo discreto. Bueno, entonces vamos al análisis. Bien, entonces sabemos que es una señal coseno, por lo tanto, sus componentes armónicos, ¿sí? Los vamos a ver como resultante en la parte real del espectro de frecuencia. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí en esta columna seca real. Bien, entonces aquí este es el gráfico correspondiente. Vemos uno y dos palitos. Bien, ¿qué quiere decir esos palitos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esos palitos? Esta sería serían correspondientes a la amplitud del armónico correspondiente a esta frecuencia donde se ubica este palito. Bien, entonces, volvemos. Nuestra señal es un coseno, frecuencia un cuarto, amplitud 1. El número total de muestras que estamos considerando es 256. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí, el primer palito está alrededor de la muestra 66. 66, ¿sí? Vamos a comprobar eso. ¿Sí? Entonces, vamos aquí en seca real, bajamos por aquí alrededor del 60 y pico. Y aquí vemos esto, 64. ¿Sí? Ese es el valor exacto donde está ubicado el armónico 64 y vemos 0.5. Bien, que corresponde al primer palito. El siguiente palito estaría muy cercano al 192. Entonces bajamos 192 más o menos, 192 y aquí lo vemos. N igual a 192, 0.5. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo así? Si la amplitud es 1, ¿por qué hay 0.5 y 0.5? Resulta que en el análisis de Fourier, ¿sí? Estas cosas tienen una simetría. Bien, es decir, la mitad de la información se representa en una mitad y la otra mitad en la otra. Bien, entonces 0.5 más 0.5 me da la amplitud 1. Si ahora esto lo cambiamos, por ejemplo, a 2, bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vemos que inmediatamente los palitos suben hasta la altura 1. Entonces 1 más 1 nos da 2. ¿Ok? ¿Por qué la ubicación? ¿Sí? Entonces volvemos a la ubicación. Acá está.
¿sí? 64. ¿Qué quiere decir 64? Si el total de muestras es 256, bien, un cuarto de 256 pues corresponde a 64. Bien, ahora 256 menos 64 nos tiene que dar 192. Ustedes pueden hacer la comprobación, ¿sí? De eso que estoy diciendo. Bien, para que ustedes se den cuenta que la ubicación de estos palitos dentro de este rango, ¿sí? Corresponde a esta fracción que ustedes ven acá. Bueno, pues vamos a esto. ¿Qué ocurre ahora? Por ejemplo, si cambiamos de coseno a la función seno. Inmediatamente vemos que los palitos vuelven a aparecer con su mismo valor 0.5, pero ya no en la parte real, sino en la parte imaginaria. Bien, y eso es lo que estamos viendo acá, la parte imaginaria. Tenemos uno acá y el otro acá, pero ustedes se dan cuenta que hay uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Por qué uno hacia arriba y otro hacia abajo? Recordemos que la parte imaginaria en el análisis de Fourier corresponde a los senos, a los componentes seno. Y la función seno es una función impar, ¿sí? Y esto sale precisamente de esa simetría impar. Bien, entonces ese es un concepto básico que ustedes deben revisar, lo que significa una función par o impar. El coseno es par, el seno es impar. Ahora, ¿qué pasa aquí en la parte real? Si ustedes se dan cuenta, pues sí, existen unos palitos, vemos una serie de muestras acá, sí, hay unas más grandes, otras más pequeñitas, pero si vemos, todas son muy pequeñitas, ¿sí? No tienen valores grandes. Aquí todo está 0, 0, 0, 0, es decir, estos valores de acá realmente son muy pequeños. ¿Esto por qué aparece? Sí, valores muy, muy, muy pequeños. Esto aparece básicamente por aproximaciones numéricas que la hoja de cálculo tiene que hacer, es decir, no da los valores exactos. Bien, son aproximaciones. Y ese es un error acá. Podríamos decir que es como una especie de error de cuantificación de lo que puede hacer la hoja de cálculo. Volvamos a poner nuestra configuración inicial de coseno. Si ahora, ¿sí? Vamos a adicionar, por ejemplo, aquí este número, esta amplitud. Entonces, fíjense que ahora tenemos dos componentes. Uno que es coseno a la frecuencia un cuarto y otro 0. Con amplitud 0.5 y frecuencia un octavo. ¿Sí? Vamos a ponerlo los dos coseno. Bien. Y entonces vemos esto. Vemos ahora este gráfico. ¿Sí? Tiene cuatro palitos. Bien. Fíjense, los dos componentes son coseno. O sea, los dos tienen que salir representados en la parte real. Y es lo que estamos viendo acá. Bien. Si, por ejemplo, le cambiamos el signo a este, la amplitud ahora es negativa, ¿sí? Entonces vemos que sale estos hacia abajo son los correspondientes a esta amplitud negativa, ¿sí? Mientras que esto que es amplitud positiva salen hacia arriba. Por supuesto, estos, como era la configuración original, siguen saliendo en el mismo lugar, con la misma amplitud, no han cambiado, pero ahora aparecen estos dos, ¿sí? Uno de amplitud negativa, 0.5, a frecuencia un octavo. ¿Sí? Si vamos a buscar, esto está más o menos hacia el ojímetro de estar por en la 34, entonces vamos a buscar 34, perdón, 32, aquí está, 0.25, ¿sí? 32. Bien, recuerden, 256 muestras, 256 dividido entre 8 debería dar 32, y eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, 256 menos los mismos 32 que teníamos acá, ¿sí? Nos tiene que dar este valor de acá. Bien, eso pues lo tienen que comprobar. Bajemos acá a ver dónde encontramos el respectivo valor. Debería dar 224. Bien, entonces esa es la comprobación que ustedes deberían hacer en este momento. Bien, ¿qué pasa? Ahora sí, volvemos esto acá, seno. Entonces tenemos un componente coseno y un componente seno. Por supuesto, el componente coseno sigue saliendo en la parte real y este, que es componente seno, debería estar en la parte imaginaria. Y es lo que estamos observando acá. Bien, es lo que estamos observando acá. Estos son los lugares que deben corresponder con los numeritos que hemos visto ahora. Uno hacia abajo y otro hacia arriba. Por aquello de la simetría impar que tiene la función seno. ¿Ok? Bien,
¿Qué son estas dos otras columnas? ¿Sí? Esta de acá es la magnitud, es decir, estos componentes que son complejos, ¿cómo se verían en el caso de la magnitud? Y los vemos acá. Y esta última columna es la fase, hace referencia a la fase, ¿sí? Esta es la fase, es decir, cuáles serían como los ángulos que se forman, ¿sí? Por estos componentes, ¿sí? Vistos acá en radianes, ¿ok? Sí, esto tiene que ver pues como con las direcciones de estas frecuencias sobre el círculo unitario. Deberían estar por ahí relacionadas con eso. Ok, ustedes se tienen que dar cuenta pues que este gráfico de acá siempre tiene esta simetría, mientras que este de la fase debe tener una simetría parecida a la del seno, es decir, debe tener un componente o una simetría que es impar. Bien, entonces ustedes pueden seguir explorando, ¿sí? Lo que ocurre a medida que, por ejemplo, vamos eh, combinando diferentes armónicos, ¿sí? Pongamos este aquí, -1, ¿sí? Y cómo van apareciendo diferentes configuraciones dentro del espectro. Ah, aquí me faltó uno, pongamos este acá. ¿Sí? Pongamos la amplitud mayor para que se note, para que se vea la diferencia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer las diferentes comprobaciones entre las frecuencias normalizadas, teniendo en cuenta el número de muestras, en donde se van a ir a ubicar los diferentes palitos y cuáles son, dependiendo de la amplitud, las diferentes alturas de las muestras que vemos acá, tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Bien, fíjense que el gráfico de magnitud siempre va a ser positivo, no importa estas cómo estén ubicadas, ¿sí? Siempre va a ser positivo, pues es la magnitud. Y el gráfico de fase, pues nos muestra los componentes de ángulo. Bueno, espero que con esto ustedes hayan eh, entendido un poco más lo que se puede ver en este archivo, ¿sí? Y pues que hagan diferentes configuraciones, exploren, ¿sí? Qué ocurre a la medida que vayan modificando los diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, aquí las pusimos todas cosenas, todas se van a ver aquí. En la parte imaginaria no vamos a ver nada, ¿sí? Hagan diferentes combinaciones, ¿sí? De la misma forma ustedes pueden también cambiar estos números, poner los que gusten, pues para poder observar qué ocurre a nivel del espectro de frecuencia de las señales. Bien, entonces con eso espero que hayan entendido un poquito más y nos veremos en la próxima. Hasta luego.